Entre Líneas en Jacoasi TV con la visita de Lorena Madsen, que se ha acercado gentilmente, como en otras oportunidades, aquí a nuestros estudios para charlar un ratito, sobre todo en todas estas cuestiones vinculadas al proceso electoral en el cual ya estamos desembocando hacia las elecciones del 27. Lorena, gracias por estar con nosotros, gracias por venir. Muchísimas gracias, Gustavo, y la verdad para mí es un placer estar en el estudio y sobre todo tener la posibilidad de llegar a más jacobasinos, así que muy agradecida. Y bueno, la pregunta obviamente viene por el lado de los resultados tan adversos de las PASO. Si bien en el orden nacional se trabaja con esto de si se puede, de darlo vuelta, ¿cuál es la evaluación que se hace en Río Negro? Bueno, Río Negro en particular es una de las provincias que está más complicada, ¿no? Venimos viendo los últimos resultados y obviamente sabemos dónde estamos parados. Y además, bueno, yo he sido alguien que ha recorrido la provincia en todo este tiempo, previamente con mi militancia, pero como diputada también llevo alrededor de 150.000 kilómetros recorridos y dando vuelta en la provincia, escuchando a los vecinos, y me comprometí cuando fui candidata a diputada a hacer un puente entre lo que sentía la gente, lo que necesitaba la gente de Río Negro con el gobierno nacional. Muchas de las cosas que ocurrieron no nos sorprenden, porque nosotros veníamos diciendo la sensación de la gente. Creo que en definitiva lo que ocurrió el 11 de agosto fue un mensaje claro, duro para nosotros los que estamos en este espacio, pero era algo que ya veníamos nosotros transmitiendo de alguna manera desde nuestro propio lugar, desde el radicalismo, al gobierno nacional, de lo que veíamos que le pasaba a la gente. Yo creo que el gobierno se focalizó en las necesidades estructurales del país, en la infraestructura, y que la gente, el mensaje que le dio el 11 de agosto fue que habían otras cosas que no estaban saldadas, como es el tema obviamente de que la inflación sigue siendo un flagelo que nos afecta a todos, ¿no? Y ese mensaje fue muy claro y creo que desde ahí empezó creo el gobierno nacional también a tomar esas medidas. De hecho, todas las propuestas tienen que ver de qué manera se le puede apaciguar la situación económica a la gente. Pero de todas formas uno entiende que son medidas, el mismo gobierno lo dice, no son transitorias, ¿no? O sea, como que no se toman muy convencidas esas medidas, ¿no? No, yo creo que hay un convencimiento, sí, la situación del país tampoco permite, no hay holgura para tomarlas prontamente, por eso no se tomaron hasta aquí, ¿no? Creo que el gobierno priorizó la institucionalidad, el federalismo, las provincias pasaron de estar en déficit a tener superávit en muchos casos. 18 de las provincias del país estaban en déficit y pasaron a estar con sus cuentas equilibradas, y eso trajo como efecto secundario y muy grave un gobierno nacional pobre. Digamos, las provincias tienen el manejo de los recursos de manera mucho más holgada, las obras nacionales se capitalizan desde los gobiernos provinciales, y lo que faltó evidentemente fue hacer política, pero no de la política mala, sino de comunicar a la gente de dónde vienen los recursos cuando se inaugura una obra, cuando se beneficia un ciudadano con alguna de esas obras. Creo que un poco se pecó de ingenuo, en exceso de confianza por parte de los gobiernos, a los gobiernos provinciales, que obviamente capitalizaron para sí todo lo que se hizo desde Nación. Río Negro ha tenido de la Patagonia un alto presupuesto del gobierno nacional que se ha destinado a nuestra provincia, y las obras no han sido capitalizadas. En nuestra provincia es una de las provincias donde peor medición tiene el gobierno nacional, siendo que el 50% de los recursos de toda la Patagonia han venido a Río Negro. Entonces, evidentemente hubieron errores, evidentemente no se comunicó como se debía, y en algún punto hubo cierta ingenuidad en no hacer política comunicacional de lo que se estaba haciendo. Ahora, de todas formas, más allá de los errores comunicacionales, yo creo que hay también cuestiones de fondo, ¿no? O sea, las empresas que cerraron, la cantidad de gente sin trabajo, el aumento de la pobreza. Estas son realidades que, por más que las comunique o no las comunique, se han dado, y tienen que ver con un poco este voto que vos decías, un poco de esto que a lo mejor ahora Macri dice y escuchamos, pero la pregunta es cómo no escucharon antes. Mirá,
Argentina es uno de los países donde hay mayor presión impositiva. En el 2015 una de las cosas que se dijeron fue: vamos a bajar la presión impositiva. Obviamente la situación en la que se encontró el gobierno, la situación del país, inclusive todos los índices de los que estamos hablando, lo podemos decir porque hoy se dicen, hoy se ponen sobre la mesa esos índices y se trabaja con esa verdad de los organismos que tienen el compromiso y la responsabilidad de hacer las mediciones y las estadísticas, lo están haciendo desde un lugar libre y con los datos reales. También debemos decir que veníamos de un mundo de fantasía, que nos decían que estábamos en una situación y no estábamos en tal situación. Entonces, es complejo decir aumentó la pobreza y nada más, que obviamente es algo que nos duele, digamos, si uno recorre la provincia y ves esto que vos decís, si cierran empresas, si le van mal a las pymes, que no es una cuestión de ahora, de hace 3 años y medio. Nosotros también tuvimos un 2014, tuvimos un 2009, tuvimos un 2001, un país que permanentemente se encuentra en crisis, ¿no? Porque no se le encuentra, a mí me gusta mucho cómo lo puede explicar o lo dice Lustó, que lo simplifica bastante. Es como que no hemos dado con el remedio acertado para salir de ese ciclo de crisis permanente en el que se convierte nuestro país, que no nos permite salir adelante. ¿Y por qué? Porque han pasado radicales, peronistas, Macri, que bueno, no sé, es más de derecha, bueno, pongámosle pro. Ha pasado todo el arco político y no le encuentran solución. Bueno, yo creo que desde 1810, ¿no? Cuando hablamos de los cuadernos, que creo que en la anterior nota, cuando hablamos de los cuadernos de la corrupción, es un país donde hemos, naturalizado la corrupción. Entonces, donde hay corrupción, mira, ayer estuve en la reinauguración de la Plaza Arturo Illia en Bolsón, y entonces se traían obviamente al escenario un montón de cuestiones que se hicieron en el gobierno de Illia, que en ese momento fue sumamente cuestionado, como le pasó a Alfonsín, como le pasó a muchos de nuestros presidentes radicales, y que después la historia de alguna manera les salda o los reivindica, digamos, donde muestran que es posible gobernar distinto, ¿no? Ahora, ¿en qué momento nosotros socialmente estamos preparados culturalmente para asumir cuándo está bien una cosa, cuándo está bien otra, ¿no? Nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad, los propios ciudadanos, al momento de elegir, obviamente, pero también en cómo controlamos qué hacen nuestros gobernantes. Porque a veces nos guiamos solamente de qué es lo que sentimos y no sabemos de dónde viene lo complejo de una situación determinada. Y eso nosotros necesitamos realmente trabajar en que vuelva a tener la Argentina la cultura del trabajo. Tenemos que realmente promover eso desde todas las políticas públicas que se desarrollen y se determinen, digamos que el camino, la salida es generando empleo. Ahora, si a su vez tenemos que resolver que es uno de los países con mayor presión tributaria, imposible para cualquier emprendedor asumir cualquier negocio en un país donde la presión tributaria es tan fuerte que tenés al Estado como socio, que si tenés en blanco, que si tenés las cosas en regla, obviamente se te dificulta todo mucho más, ¿no? Hay, digamos, cualquier cosa que movamos de la cadena te impacta en lo otro. Para bajar la presión impositiva necesitamos bajar el gasto público, y bajar el gasto público implica también obviamente tomar esa responsabilidad a pesar de que políticamente quizás no te venga bien, ¿no? Hay una decisión por tomar. Yo lo digo desde el lugar que ocupo hoy. Nosotros sabemos, en el Congreso es un lugar donde trabajan en la Cámara de Diputados alrededor de 5.000 personas para 257 diputados. El año pasado presenté un proyecto donde decía que todo el arco político se haga cargo de sus contribuciones, de sus propias contribuciones y aportes. Digamos, en vez de que a mí me sostenga como diputada la gente con sus impuestos, que yo me haga cargo de mis propios aportes. Eso va a tener obviamente una reducción en mis haberes. Ahora, en esa decisión del arco político de bajar el costo, de bajar el gasto, obviamente me encuentro bastante solitaria cuando lo fui a trabajar y a buscar el acompañamiento del resto de mis colegas. Entonces, hay que tomar una decisión, digamos, de bajar el gasto y deberíamos empezar
obviamente por los jueces, por la dirigencia política de mayor jerarquía. Bueno, hay que tomar decisiones en la Argentina que obviamente muchas veces desde lo político no son bien vistas, ¿no? O sea, esa valentía hay que tenerla en algún momento de nuestra historia. Ahora, Lorena, vos mencionabas recién el tema impositivo, ¿no? Siempre se escuchan, ¿no?, quejas sobre la cuestión impositiva. Ahora, una de las propuestas que enunció Pichetto, que parece ser un poco el vocero también que tiene la fórmula presidencial, tenía que ver con las cargas sociales, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué siempre se apunta a las cargas sociales, ¿no? ¿Por qué esto no es, en definitiva, o no significa deteriorar esa caja que es la caja de jubilaciones y después decir, claro, no hay plata para pagarle al jubilado? O sea, es como un círculo vicioso. Es una sábana corta, donde vos sacás de un lado, obviamente te afecta a otro, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vos ponés una despensa y querés contratar a un empleado? Vos contratás a ese empleado y lo mismo que le pagás de sueldo le tenés que pagar en cargas sociales. ¿Qué termina siendo el que empezó con pocos pesos esa despensa? Lo tiene en negro. Entonces, directamente no tenemos nada para esas cajas previsionales que necesitamos. Si nosotros generamos más gente empleada en blanco, por más que se disminuya el aporte, vas a tener un caudal importante para afrontar los costos que se vengan hacia adelante cuando esa persona se jubile y pasa del estado del activo al pasivo. Lo que necesitamos de alguna manera tomar decisiones. Cuando uno habla de reforma laboral y parece que es un cuco, pero realmente hoy hay muy bajo porcentaje de personas que están en blanco. El que invierte en un negocio lo pone 4 horas y capaz que trabaja 8. Hay irregularidades que están en la realidad que tenemos que decirlas. No las decimos porque es más lindo decir que vamos a aumentar esto, vamos a aumentar aquello, pero no decimos dónde vamos a sacar los recursos para poder hacerlo. Entonces, hay cosas que tenemos que mirar, cuál es la realidad que tenemos en cada una de los segmentos donde tiene que intervenir el Estado para poder afrontar y para poder darle un bienestar a los ciudadanos. Pero con la verdad, estamos mintiéndonos. Nosotros estamos mintiéndonos cuando decimos que así como está la cosa, se genera más empleo. Con la carga tributaria y además con todo lo que tiene que ver tener un empleado, donde si vos despedís a un empleado te quedás, prácticamente se te queda con tu negocio en muchos casos. Hay explotaciones, pero también hay muchos espacios donde el trabajador puede acudir en defensa de sus derechos. Ahora, ¿qué es preferible? ¿Tener más gente desempleada o más gente empleada? ¿Más gente con planes o más gente empleada? Entonces, hay que tomar decisiones. Quizás son decisiones que en la primera mirada parecen duras, pero que en realidad nos van a llevar en algún momento a estar o a ser un país normal. Necesitamos generar empleo, como pasa en los países desarrollados. No podés estar eternamente cobrando un plan. Vos que has viajado, a mí me ha tocado por suerte también poder hacerlo. Uno ve cómo resuelven la desocupación los países desarrollados. Y realmente es la aspiración, es el horizonte al que deberíamos aspirar, ¿no? Hacer, que la persona esté un tiempo desempleada, pero que después haya una oportunidad. Pero es una rueda. Vuelvo a lo mismo, con mucha carga impositiva. No pudiendo tener empleado en blanco, imposible bajar esos índices que realmente nos alarman y donde la gente normalmente se encuentra por debajo de lo que debería ganar. Necesitamos realmente trabajar en el incremento de los salarios. Vos, Lorena, decías hace un ratito que esta cuestión de que pasan los gobiernos y la sociedad como que vota y después reivindica determinadas acciones de gobierno. Y un poco el tema tiene que ver con la corrupción también, ¿no? Ahora, este gobierno está exento porque, tiene causas, correo, autopistas, inclusive en los cuadernos aparecen familiares del presidente, que está exento. El que es corrupto, es corrupto. Ningún gobierno está exento y realmente nosotros ¿qué decimos? Si en este gobierno hay gente que está involucrada en hechos de corrupción, tiene que pagar como deben pagar todo el mundo, ¿no? Lo que digo es que no es que tengamos que cambiar una figurita por otra, un corrupto por otro. La corrupción tiene que estar
cuestionada desde el espacio desde donde venga, no importa de dónde venga. La corrupción es cuestionable desde siempre. Si dejamos o normalizamos que debamos vivir con gobiernos que tengan corruptos adentro, en ese caso ya vamos a ratificar ser una sociedad enferma, ¿no? Porque de alguna manera roban pero hacen. Digamos, no nos tenemos que conformar con esas frases ni con esos hechos. No, bueno, no, si en este hay, en el otro, no, tenemos que cuestionar. Nosotros hemos presentado y este año estuvo uno de los temas que estuvo en agenda, por suerte, pero que necesitamos y que fue a instancia de la gente. La política está yendo muy detrás de la gente. La gente te instala los temas. El caso de Fecha Limpia, de que los que se candidaten tengan que tener currículos intachables para poder candidatarse, de todos los tipos. Tuve la oportunidad de presentar un proyecto donde también busqué incidir en qué cuestiones son realmente revisables o atendibles cuando uno elige un candidato. En eso tenemos mucho que ver los partidos políticos. La crisis de los partidos políticos también hace que eso sea endeble, ¿no? ¿Cómo elegimos, cómo seleccionamos nuestros candidatos? Porque es más popular. O no se seleccionan directamente. O no se seleccionan. Como pasó en Río Negro, que no se dio tiempo para la selección, porque aquí en Jacobasi pasó eso. Por apurar y por convenir fechas electorales, no se dio la mecánica interna de los partidos políticos, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, los partidos políticos estamos en crisis. A mí me toca en este momento, hace un mes y 10 días, hacerme cargo de la Unión Cívica Radical, y nosotros decimos, los que estamos trabajando, a ver cuál es el horizonte al que queremos apuntar, y decimos, bueno, cuáles son las tareas que nosotros nos debemos comprometer como partido político y reivindicar el partido político. Reivindicar los partidos políticos, lo decía nuestro querido Alfonsín, que los partidos políticos son la base de la democracia. Entonces, ¿cómo está nuestra democracia con estos partidos políticos débiles, donde se van armando distintos híbridos, nos hacemos los ismos, hemos pasado por distintos ismos, donde la persona siempre es más valiosa que la estructura, donde la estructura no se hace cargo, nosotros tenemos que hacernos cargo desde el radicalismo, que dejamos de hacer esos congresos donde discutíamos la política educativa, la política de salud, la política de las economías regionales, cuáles son las propuestas en relación a eso. Como que le hemos dicho al ciudadano que tiene que elegir al más simpático, a la más simpática, al más popular, al que tiene más me gusta en las redes. Y cuándo vamos a empezar a discutir cuáles son las cosas que necesita nuestra localidad, nuestra provincia y nuestro país. Entonces, tenemos una responsabilidad, y yo te decía que en esas charlas con jóvenes que me toca muchas veces tener, les digo, participen, no hay forma de que la política mejore con los mismos recursos humanos que venimos teniendo hace 30 años, ¿no? La democracia va a mejorar en la medida de la participación, de gente que venga con nuevas ideas, ayornadas a los tiempos que vivimos, pero sobre todo tienen que estar en un espacio donde te contenga una estructura que sea real. Los partidos políticos lo han dejado de ser. Pero también es bueno que los jóvenes se incorporen, pero no con los vicios antiguos, ¿no? Porque si no, esto lo vemos, ¿no? Lo vemos y sucede, porque muchas veces los partidos políticos están llenos de jóvenes que aparecen en las primeras líneas y con las mismas, digamos, potencialidades y los mismos vicios y virtudes que tenían los antiguos, ¿no? Es toda una lucha. Yo en lo personal, yo empecé militando, pintando carteles, digamos, yo vengo de la militancia, no vengo de una estructura, una superestructura de dirigentes que se elegían en una mesa. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de formarme desde la militancia y peleando los espacios lugar por lugar y luchando con la estructura. Ahora tengo una responsabilidad. Ahora llegué a un espacio donde puedo tomar alguna decisión, donde tengo la posibilidad de mejorar desde mi lugar algo. Bueno, ojalá que pueda. Porque digo, si mantengo los vicios de las cosas que criticamos desde la militancia, obviamente nada va a cambiar. Pensando en Río Negro, Lorena, y ante un resultado que ya es casi cierto que es la derrota, digo, esto no creo que está todo dicho, No voy a decir que no existió. Voy a decir, tenemos una nueva oportunidad donde la gente puede repensar para dónde vamos. Pero es difícil, de un 5%. Mirá, si hay ¿cuánto vos creés de posibilidad
en este contexto, ¿qué porcentaje das de posibilidad que la cosa puede variar? Así, No, desde siempre, tu experiencia. Pero siempre, el que quieras. Siempre hay... Bueno. Lo que pasa es que las lecturas que se van haciendo, no solamente las que hacemos nosotros que estamos aquí a distancia, sino las que se hacen en las encuestas, lo que uno charla en la calle, lo que los propios mercados en los cuales el gobierno confió, que se acercan ahora a charlar con Fernández, te están dando la pauta de que esto es irreversible, ¿no? Uno se apoya en estas cuestiones, que puede pasar cualquier cosa, puede pasar, por supuesto, pero hay una nueva oportunidad. Hay una nueva oportunidad, vamos a esperar el 27. Bueno, pero yo lo que apuntaba es esto, si pongámoslo en potencial, si se diera la derrota, no amerita que la Unión Cívica Radical rescate su identidad. Te digo, porque esto de que Jacobacci saque 300 votos, eso no es el radicalismo de Jacobacci, ¿no? Entonces digo, tal vez la misma gente le esté diciendo, bueno, rescaten la identidad. Hay muchos condimentos. Gustavo, hay muchos condimentos que van a ser materia de análisis después del 27 o después del balotaje, como decir, si se da mi teoría podemos llegar al balotaje, ¿no? No solamente tomando los resultados de Río Negro, pero supongamos que en tu hipótesis, en lo que vos decís, se dé lo que vos estás planteando, en cualquiera de los dos casos. En cualquiera de los casos el partido tiene que hacer un fuerte cuestionamiento hacia sí mismo de cuál es el rol que ha cumplido en ese tiempo, no de estos últimos 4 años. Yo diría que desde mucho más tiempo. Podríamos, si querés, decir casi desde hace 20 años o más, o desde que perdimos los liderazgos, desde que no tenemos un Alfonsín, de que perdimos el líder que nos marcaba la luz para dónde ir. Bueno, la construcción que tiene que hacer el radicalismo tiene que partir desde otro lugar. Ante la falta de liderazgo tenemos que trabajar sobre las ideas que sustentan este partido. Nosotros solamente tenemos que quejarnos y llorar si nos dan espacio o no nos dan espacio, si nos escuchan o no nos escuchan. ¿Cuáles son las propuestas reales que nosotros tenemos que hacer que incidan para mejorar la vida de los ciudadanos desde nuestro pensamiento, de nuestra estructura? ¿Qué ha hecho el radicalismo en este tiempo? Yo más que cuestionar para afuera, quiero cuestionar para adentro. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es nuestro rol en el periodo que se venga? Perdiendo o ganando. En los dos, el radicalismo tiene que hacer una fuerte revisión de cuáles son las prácticas. Yo lo vengo diciendo a nivel nacional. Yo quiero tener un partido de nuevo nacional, un partido federal con estrategia nacional. Pero no puedo incidir sobre eso. Sí puedo incidir sobre Río Negro y sí puedo incidir sobre lo que ocurre en las distintas localidades de mi provincia, que es el ámbito donde yo puedo andar y plantear mi pensamiento y dar el debate. Tenemos que darnos un debate. Tenemos que darnos un debate. Evidentemente, el partido no ha sabido contener. Evidentemente, el partido hace un partido que se forjó en el poder, hablando del radicalismo de Río Negro, y que fuera del poder no hemos generado el ámbito de contención y de debate real más que de catarsis. Yo desde el 2011 hasta acá me he pasado en ámbitos de catarsis. Y yo creo que estamos en un tiempo que ya está. En un tiempo que tenemos que empezar a reconstruir el partido, no desde la catarsis, sino desde el debate. Desde el debate de ideas y también, obviamente, con los codos bien cerrados para generar dirigentes que tengan posibilidad de sentirse contenidos en este espacio. Porque durante mucho tiempo, y me pasó en lo personal, los codos estaban demasiado abiertos y muchos atornillados en los distintos lugares que ocupaban y no había lugar para la nueva dirigencia. Este partido, y creo que el peronismo también lo tiene que hacer una fuerte revisión de dónde están dando los espacios para que haya una nueva dirigencia. Y si hay una nueva dirigencia, habrá nueva política, si no, no hay lugar para la nueva política. ¿Cómo se vivió en el radicalismo esto de que Macri hubiese elegido a Pichetto y bueno, con las cosas que está diciendo Pichetto últimamente? Bueno, creo que Pichetto vino a romper un techo que se estaba consolidando. Pichetto viene a traer un espacio que no estaba dentro de este espacio y creo que fue importante la incorporación desde ese lugar, ¿no? La figura de Pichetto, además, desde lo discursivo, apunta a un voto mucho más duro de lo que es el espacio político del PRO. Me parece que es un voto que tiene mucho que ver con lo que la misma clase media, que es un poco el voto que tuvo Macri en el 2015, se sintió decepcionada de algunas cosas que no pasaron, como esto que te decía antes.
bajar la presión impositiva, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que la incorporación de Pichetto, primero como rionegrina, me parece una oportunidad para nuestra provincia. Si se rompiera y se diera mi hipótesis, creo que sería una gran oportunidad para nuestra provincia, porque nadie puede discutir, y se lo puede cuestionar en muchas cosas en su trayectoria política a Pichetto, pero nadie puede discutir que ha sido una persona que recorrió la provincia, que caminó, que acompañó a las instituciones y que desde su rol ha sido un gran trabajador en pos de los beneficios de la provincia. Desde ese lugar podríamos buscar en cualquier rincón de la provincia alguna acción que tuvo Pichetto en los distintos lugares que ha ocupado, más allá de las variables de las distintas situaciones de la historia de que nos tocó vivir en su función política, ¿no? Entonces, para mí, en un principio, obviamente, imagínate, nosotros toda la vida estuvimos en veredas opuestas, ¿no? La primera noticia obviamente fue impactante, pero luego analizando lo que significaba que tengamos una persona en un alto puesto jerárquico de lo que es la estructura del Estado, tener un rionegrino, me parece que es una gran oportunidad para todos nosotros. La pregunta sería si sumar esos votos que puede aportar Pichetto, sumar algún número, justifica retraer convicciones, ¿no? Porque muchos radicales han dicho que es esto, ¿no? O sea, como ir para otro lado, ¿no? Como que Pichetto va para otro lado que para donde iba el radicalismo de Alfonsín, por ejemplo. La incorporación de Pichetto es, casi te diría, un pedido desde el radicalismo nacional, desde la conducción nacional del partido, desde el gobernador Gerardo Morales, digamos, fueron las personas que de alguna manera incidieron para que Pichetto fuera el elegido. La verdad que en este tiempo, desde lo institucional, Pichetto colaboró para que muchas de las leyes del Congreso pudieran salir, con el peronismo federal, con los espacios que contuvo. Entonces, desde ese lugar, si uno se pone a mirar en lo práctico y en la realidad de lo que incidió Pichetto en las políticas nacionales y lo que tiene que ver su incorporación en este momento histórico, me parece que fue un acierto, porque además no lo puedo cuestionar también cuando se ha pensado desde mi propio partido que era necesario romper el techo, no pescar en la pecera, sino salir a buscar en aguas profundas a ver cómo podíamos incorporar un sector que se sentía fuera del kirchnerismo y fuera de este espacio. Entonces, de alguna manera creo que ha sumado, sin ninguna duda, a lo que es la propuesta que se está llevando adelante para estas elecciones. Se ha comentado mucho de esto de que, sobre todo en el mayor distrito del país, que es Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, se lo trata de ocultar a Macri, inclusive se habló de doblar las boletas para que no esté la foto. Digo, me llama la atención porque en realidad algo de esto hay, ¿no? Es decir, los que salen a hablar, ahora está saliendo Macri, pero digo, hasta hace un tiempito atrás estaba como oculto, y lo mismo pasa del otro lado con Cristina Fernández, ¿no? Digo, ¿qué pasa en los partidos políticos que los dos, tal vez máximos referentes que tenían, es como que les aconsejaban quédate afuera de escena? Bueno, fíjate, no fue sencillo esta etapa de gobierno, para el gobierno, para Macri en particular, ¿no? Le tocó la misma situación, yo creo que ya está curtido, para decirlo así chabacanamente. Cuando le tocó ser jefe de gobierno de la ciudad, nadie daba 2 pesos, ni daba crédito de que pudiera llevar a la ciudad realmente a una transformación como se logró, y que cualquiera puede ver que visite Buenos Aires, puede ver que hubo una real transformación, no solamente la fisonomía de la ciudad, sino también desde lo estructural, de la infraestructura y de lo que le ha servido al ciudadano la obra pública que hizo o que se hizo a partir del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Ni hablemos de lugares tan emblemáticos como la Villa 31, el barrio 31 hoy, donde la obra pública fue tremenda y electoralmente no funcionó. Hay, yo creo, una cuestión de estigmatización también, ¿no? Desde un principio se habló que Macri era el que venía a gobernar para los ricos, se lo estigmatizó de tal manera que ya es como una cosa juzgada. Yo recuerdo en una oportunidad alguien me decía, si vos decís que a Macri le importan los pobres, nadie te va a creer, porque ya está tan estigmatizado que no le importan, que gobierna para los ricos, pero si uno ve los números del presupuesto nacional, claramente no es una realidad esa estigmatización que se ha hecho sobre el presidente. Y que se lo oculte, me parece que ha sido parte
de los elementos que nos han llevado también a esto, ¿no? Yo creo que lo que también trajo la figura de Pichetto es una mirada más política de lo que debía hacerse, y quizás es una de las cosas que claramente el propio presidente ha visto que debía implementar más, y por eso las marchas que está haciendo tienen que ver con esto, con mostrarse más desde la política y menos desde lo técnico, ¿no? Creo que es una cobardía de algunos dirigentes. Es lo mismo que yo he tenido muchas diferencias. Vos sabés, Gustavo, que para mí en este tiempo he mostrado muchas veces mis diferencias con el gobierno nacional, desde mi propia ideología, desde mi principio, de lo que piensa mi partido sobre algunos temas, y por suerte en la mayoría de los temas hemos logrado ser escuchados y que se cambie varias de las decisiones. Ahora, más allá de eso, no tengo dudas de que en esta instancia el candidato de mi espacio es Macri. Yo fui en el 2015, era convencional del partido a nivel nacional, no estaba de acuerdo con que se hiciera esta alianza cerrada, pensaba en una alianza más amplia, perdí y vine y le hice la campaña al presidente Mauricio Macri. En este caso voy a hacer lo mismo, porque institucionalmente, orgánicamente, si no, pasaría a ser una libre pensadora. Y la verdad lo que necesitamos, y vuelvo a decírtelo, volver a las estructuras, volver al trabajo en equipo y no hacernos los onzos si nos conviene más personalmente o nos conviene menos. Debemos dejar de prostituir la política. Ahora, Río Negro está entonces lleno de radicales que son librepensadores. Bueno. No hablemos de prostitución política, porque digo, cuando te tuvieron que votar a vos, no te votaron y lo sabemos, y cuando tuvieron que votar a un intendente, lo votaron. Bueno, claramente hay un montón de ejemplos bueno, pero tiene que ver con cómo estamos. Yo no puedo venir a ser, digamos, de juzgadora de todo esto cuando el partido... ¿Cómo cambias esto? Vos, ahora que tenés el radicalismo en tus manos. Bueno, ¿cómo estás conduciendo? Nosotros tenemos que conducir. Evidentemente no hemos sabido contener a los radicales dentro de este espacio. No es para justificarlo, no es mi intención, todo lo contrario. Yo quiero interpelar a los radicales, digamos, cuáles son las cosas, las ideas, los valores que vamos a defender como partido. Los quiero interpelar. Creo que lo que ha pasado tiene que ver con un partido que después del 2011 no logró contener, digamos, a todos los que se consideraban radicales, quizás no lo eran, ¿no? Entonces, claramente hay que abrir bien grande la puerta, que los que no quieran estar en este espacio salgan del espacio y dejen entrar a los que piensen con los mismos valores, con las mismas ideas, con los mismos principios. Creo que evidentemente el partido está en una crisis, eso nadie lo puede discutir, ¿no? Y nosotros tenemos que arrancar la reconstrucción partidaria desde esa situación. Para eso hay que limpiar, barrer el terreno, para poder edificar o reedificar el partido que queremos. Lo que te voy a preguntar es contrafáctico, pero se habló mucho. ¿Hubo tosudez en la elección de la fórmula presidencial? Digo, mucho se hablaba de que tal vez María Eugenia Vidal hubiese logrado mejor performance que Macri, desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires le hubiese permitido otro resultado. ¿Pensás que hubo un poco de tosudez en Marcos Peña, Durán Barba? Yo creo que con el diario del lunes es muy fácil, ¿no? Empezar a replantearse algunas decisiones. Obviamente uno cuando toma una decisión lo hace convencido de que está tomando la mejor decisión. Después, bueno, si el resultado no es favorable, te das cuenta que fue una decisión errada, ¿no? Pero creo que en esta instancia, en este periodo, quedan 15 días para la elección, nosotros tenemos que focalizarnos en lo que le queremos transmitir a la gente, y que los análisis van a venir posterior a la elección, para, obviamente, o resignificar el espacio, o ver qué va a suceder con este espacio político, con esta alianza y con cada uno de los segmentos y los partidos que componemos esta alianza. Yo creo que decir hoy si fue un error o no fue un error, claro, con el diario del lunes es muy sencillo hacerlo, ¿no? Yo tengo una opinión, puedo coincidir con lo que vos estás diciendo, de que hubiera sido mejor tal o cual cosa, pero a decir verdad, bueno, las cartas se jugaron de esta manera, y las cosas salieron de esta manera, pero obviamente pensando que era la mejor estrategia, ¿no? Decisiones que
de alguna manera se tomaron en el ámbito nacional, en la mesa de Cambiemos Nacional, donde quizás las voces son mucho más cortitas, más chiquitas, el espacio es muy acotado, y desde el interior nosotros, bueno, es un poco lo que hablamos hoy, ¿no? Se resuelve en una mesa. No, pero además, a ver, yo voy a hablar de mi partido. Mi partido tiene que volver a ser federal. Nosotros necesitamos volver a ser del radicalismo un partido federal, con una estrategia federal. De repente lo que hacemos en Río Negro los radicales no tiene, digamos, no me están preguntando a mí qué es lo que hace el radicalismo de Río Negro, son decisiones que tomamos nosotros bajo el contexto en el que nos encontramos, y la verdad es que lo que tenemos que luchar, y lo hemos estado hablando con dirigentes de otras provincias de la Patagonia, es empezar a trabajar en las estructuras que nos lleven a tener un partido que mire qué pasa en Salta, qué pasa en Jujuy, qué pasa en Ushuaia, qué pasa en Río Negro, ¿no? Esa cuestión también hace que cuando se toman las decisiones, se toman con las provincias que tienen gobernadores de nuestro color, de dónde vienen los dirigentes que están en los espacios de decisión, y por ahí no vienen a consultarle a Lorena qué vamos a hacer a nivel nacional. Entonces, eso es por la falta de un partido que tenga una estructura real nacional. Nosotros la tenemos, pero no está, parecemos más una confederación en este momento partidaria, y tenemos que ser un partido federal. Es un proceso que tenemos que debatir, que tenemos que discutir, pero somos los únicos que estamos pensando en esto. Digo, creo que el peronismo también tiene que hacer lo mismo, el socialismo tiene que hacer lo mismo, y que de esa manera vamos a contribuir a tener una mejor democracia. Si seguimos trabajando solamente en los personalismos, y vamos a seguir teniendo mesas chicas, con decisiones arbitrarias, con decisiones acotadas, y estoy segura de que las decisiones que tomó la mesa que lleva al frente de todos también fue una mesa chica. Seguramente quizás fue de 2 personas, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Sí, y Massa, café por medio. Eso fue, la decisión fue posterior y la estrategia. Digo, hay una crisis que tenemos que afrontar desde todos los lugares, una gran responsabilidad que si no la asumimos, yo creo que en este momento esto lo estamos hablando nosotros, por eso valoro siempre el espacio al que pertenezco desde lo partidario, que es la Unión Cívica Radical, que tenemos estas cosas y tenemos como más responsabilidad. Nosotros no podemos tomar una decisión si no hacemos una convención, no podemos tomar una decisión si no hacemos un plenario, siempre es todo bastante asambleario, y hay los otros partidos que toman la decisión, che, vamos a hacer esto y vamos para allá y listo. Así que creo que esencialmente tenemos que cada uno hacernos responsables. Sería muy fácil para mí decir que es culpa de los demás, sería muy sencillo para mí echarle la culpa a todos, o qué pasó con el partido, echarle la culpa al otro y al otro. Yo tengo que hacerme cargo de lo que puedo cambiar yo, y desde ese lugar tomar la responsabilidad de qué pasos voy a dar para adelante, porque lo único posible de modificar es el futuro, ya para atrás no lo podemos hacer, pero sí, de acá en más, qué cosas debemos decidir, debemos armar, estructurar, para que la cuestión sea distinta a lo que hemos vivido hasta acá. Lorena, muchísimos temas nos quedan por charlar del ámbito parlamentario, temas que tienen que ver también con otras aristas. Hemos tocado solamente por ahí lo que hace al tema impositivo, laboral, pero muy por sobre arriba, ¿no? A mí me gustaría hay muchas mucho cosas que charlar, pero bueno, que después de la elección, sí, evidentemente estamos a 15 días de una elección, pero realmente me gustaría aprovecharte, Gustavo, en algún momento y contarte algunos temas que estoy trabajando también desde la banca, contarle a los vecinos de Jacobasi qué estoy haciendo. En definitiva, tomo decisiones por todos los vecinos de Río Negro, por los que me votaron y por los que no, y en cada lugar donde voy le digo que esta banca no es de Lorena, esta banca es de todos los rionegrinos, que la usen, que realmente usufructúen esta banca que es de todos nosotros, y realmente ser una herramienta para eso. Hay temas que me parece que tienen que ver con cosas que nos pasan a cada uno de los vecinos de Río Negro, que me han invitado de otras provincias muchas veces a exponer, pero que quiero exponer primero en mi provincia. Así que te agradezco. Así que bueno, yo lo que quiero hacer es dejarte los últimos 2-3 minutitos de cara a las elecciones, para que vos allí trates de ver cómo darías vuelta a esta elección convocando a la gente. Primero decirle a los vecinos de Jacobasi en qué incide esta elección para todos nosotros, en qué incide para los jacobasinos, para los rionegrinos, quién sea electo el 27 de octubre. En primer lugar, decir lo que hemos
traído hasta acá, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Nosotros recibimos en Jacobasi 50 viviendas donde estaba certificado que estaban al 100% terminadas y estaban en un 55-57% terminadas, y hubo que poner un fondo extra para que los vecinos puedan disfrutar de tener su vivienda. Eso se hizo con plata del gobierno nacional. El SIC se hizo con plata del gobierno nacional. Los avances de la Ruta 23, la locomotora nueva que tuvo el tren patagónico también la aportó el gobierno nacional. Los programas de empleo, la oficina de ANSES en la ciudad, digamos, revalorizando el federalismo. Hay muchas cuestiones por modificar, no hay ninguna duda, pero que tenemos las firmes intenciones de incidir directamente en lo que tenga que ver con los rionegrinos desde nuestro lugar, para que en el futuro gobierno, que ojalá sea conducido nuevamente por el presidente Mauricio Macri, acompañado por el senador Pichetto, un rionegrino que estoy segura que va a dejar todo de sí para que Río Negro tenga lo que le corresponde, lo que se merece, para que los ciudadanos estén mejor. Pido la oportunidad de que el 27 de octubre vayan a votar esencialmente. La primera cuestión de decir que la democracia la defendemos yendo a votar, yendo a las urnas. Y que en ese caso, si es posible, obviamente, que no volvamos al pasado, que vayamos hacia adelante, exigiendo lo que tenemos que exigir, pero pensando esencialmente en el futuro de todos nosotros. Gracias, Lorena, por haber estado con nosotros. Gracias, y te convocamos para que cuando pasen las elecciones vuelvas y charlemos de todos estos temas. Exacto. Ya elecciones pasadas, ya todo definido, podamos centrarnos en la tarea parlamentaria y en tantas otras cosas que tiene la política que no tienen que ver exclusivamente con el electoral. ¿Sí? Exactamente. Bueno, gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, y con ustedes nos encontramos la semana próxima, Dios mediante, aquí en Entre Líneas, por Jacobasi.